Vamos a hacer una primera lectura en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Y leeremos desde el primer versículo hasta el versículo 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos ahora a su primera carta, la carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Vamos a poner nuestra atención, nuestros sentidos, nuestro corazón a 3 versículos en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo que realmente están diciendo estos 3-4 versículos es acerca de cómo saber, cómo identificar una situación. No es tanto de cómo alcanzarlo, sino cómo saber que esto es así o no es así. La manera de poder filtrar o poder conocer o comprender algo en particular. Lo que tenemos que mirar aquí, lo que nos está diciendo este pasaje, es poder llegar a saber todos y cada uno de nosotros si realmente conocemos a Dios como debemos de conocerlo, o si tenemos una relación con Él como debemos de tenerla. ¿Cómo sabemos que nuestra relación, nuestro conocimiento, nuestro permanecer en Dios es el correcto? ¿Y qué resultado de esto, qué garantías podemos llegar a tener? Por esto es lo que Juan va a tratar con la misma seriedad o contundencia que ha tratado otro tipo de asuntos. Cuando nos estaba diciendo anteriormente Dios es luz, o nos ha dicho que todos pecamos, o luego cuando nos dice hijos míos no pequéis. Pues ahora lo que está diciendo es, ¿tienes un conocimiento de Dios? ¿Conoces a Dios? Con lo que esto significa, ¿cómo sabes que ese conocimiento es el correcto? Así que nuestro primer punto, nuestro primer paso en esta tarde es, ¿qué es esto de conocer a Dios? ¿Qué es lo que significa cuando nos está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos? Y por tanto, o puede estar refiriéndose, porque en el texto a veces lo va a cambiar Juan, a Dios mismo, o puede referirse
a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior ya nos decía que tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo, tener comunión entre nosotros. Si tenéis comunión con Cristo es que tenéis comunión con el Padre. Si habéis tenido comunión con el Padre ha sido a través de la comunión con el Señor Jesucristo. Así que a lo largo de estos versículos podremos ver qué es tener este conocimiento o esta relación con Dios, que es tenerla con Jesús. Conocer a Dios no es simplemente tener una información. Creo que esto muchas veces en este lugar lo hemos dicho y tendremos que seguir aclarándolo porque puede haber un malentendimiento. Conocer no es simplemente haber recibido la información o la teoría. Ni siquiera conocer a Dios es haber tenido algún tipo de experiencia espiritual, por muy evangélica o cristiana que le podamos decir. A lo largo de nuestra vida hemos podido pasar por tiempos de mucha sensibilidad, donde nos ha parecido ver una visión o algo que nos dice al oído o unos sentimientos que tenemos en el corazón y entonces nos parece que. Bueno, pues conocer a Dios no es únicamente tener una información de Dios, y conocer a Dios no es que hayáis tenido una experiencia acerca de Dios. Conocer a Dios es algo más. Tiene que ir más que ello. Incluso nos podemos limitar a estos versículos o a esta parte del libro que ya hemos leído. Fijaros en el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que una de las maneras que podemos entender de este conocer, de este conocimiento de Dios, es de comunión. Es de relación. Y en realidad, a lo largo de todo el Nuevo Testamento encontraremos que conocer implica más que una mera información o conversación o trato que hayamos tenido en cierto momento. Es relación, es intimidad. ¿Qué tipo de intimidad y qué tipo de relación tú tienes con Dios? Porque puede ser una persona religiosa y religiosa evangélica, que cumples con los rituales adecuados, pero en realidad Dios te habla por un lado y tú no oyes, y después tú hablas de tu manera y tu forma, pero Dios no oye. Entonces no hay una relación. Puede haber rezos, pero no hay oración. Puede haber escritura, pero no hay entendimiento de las escrituras. Y cuando hay relación es cuando hay comunicación. Nos comunicamos y nos entendemos y sabemos y intentamos agradar y por nuestra parte intentar agradar en esa relación con Dios, en esa comunión que tenemos con Dios es qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le ofende, para aquello que yo tenga que buscar o aquello que yo tenga que evitar. Tenéis este tipo de relación que nos dice en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 6. Fijaros en el capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Bueno, el conocimiento del que nos está hablando en el versículo 3 tiene que ver muy mucho con lo que nos está diciendo aquí de estar en Él, de movernos en Él. En Él somos, Él es el que nos mantiene, es el que nos sostiene, Él es el que se nos guía. Entrar en una relación con Dios y un conocimiento de relación y de experiencia con Dios es de una total dependencia. ¿Cuál es tu relación con el Señor? ¿Cuánta es tu dependencia con el Señor? Porque puede ser que le dediques cierto tiempo a escuchar lo que Él tenga que decirte y te dice cómo debes de comportarte como un padre cuando se le dice a su hijo: no hagas esto, no hagas aquello, eres menor de edad, tienes todavía peligros, circunstancias, no debes de actuar de esta manera. Y el hijo, sí papá, pero luego hace lo que bien le parece. Sí, hemos escuchado, pero no estamos dependiendo de su información o de su amor, de su afecto o de sus cuidados. ¿Cómo está funcionando esto para con Dios? No es simplemente que lo tengas en el cajón para cuando tengas necesidades o le quieras agradar para que pueda darte propinas en tu vida, sino estás en Él, te mueves en Él, es Él el que te sostiene,
Esto es lo que tienes que preguntarte si dices que eres cristiano en esta tarde. Y en el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecer en él o ser parte de él. En lo que hemos leído anteriormente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, si luego en casa lo contáis, constantemente se está diciendo permanecer, permanecer, permanecer. Si permanecemos en él, entonces las ramas o los pámpanos podrán dar fruto. Si no estamos en él, no podemos dar fruto. Así que si podéis ver que hay fruto es porque permanecéis en él. Si no, es algo que os falta, etc. ¿Qué permanencia hay? ¿Qué dependencia tienes del Señor Jesucristo? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu comunión que tienes con él? Más adelante podemos incluso encontrar otros pasajes y versículos que va a enfatizar lo que es nuestra relación con Dios o con el Señor. En otras palabras, conocer a Dios o conocer al Señor Jesucristo es vivir en armonía y vivir en gozo con Dios. Y esto es lo que tú te tienes que preguntar antes de que vayamos al segundo paso. ¿Tienes tú esta armonía de relación con Dios o hay conflicto? ¿Hay una lucha de pareceres, de intenciones o hay una aceptación? En esta aceptación siempre eres tú el que se rinde. No podemos llegar a decirle a Dios que tienes que hacer esto porque así es, sino que tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios y de hacerla. Pero hay esta armonía. Podéis caminar juntos, podéis afrontar los retos y las situaciones. Podéis ir a los lugares adecuados, puedes sentir a Dios al lado tuyo en esos sitios donde vas o que frecuentas y puede ser ella parte de las conversaciones que tú tienes con amigos. Se siente Él digno en el trabajo que estás desarrollando, de la manera que lo estás desarrollando, etcétera, etcétera. Pero no solamente es que esta comunión tiene que traer una armonía de relación, de respeto, de abrazo, de adoración y de alabanza y de Él, de bendición sobre tu vida, sino que tiene que haber gozo. No puede haber conocimiento, comunión, pertenencia, estar, si no hay gozo y si no hay disfrute. En las mismas relaciones que tenemos con nuestros amigos, o tenemos como familiares, o tenemos como pareja, o los padres con los hijos, si no hay gozo, ¿cuántos hogares se convierten en un infierno? Y lo que estamos buscando aquí es no simplemente voy a hacer lo que Dios me dice, y voy a traer oraciones rituales delante de Dios, sino disfrutas, como decíamos anteriormente en otra ocasión, disfrutas del gozo con el Señor. Te sientes bien con Él cuando oras, cuando lees la palabra. Es verdad que hay mucho estrés en las circunstancias y que hay mucho conflicto, porque claro, el mundo es como es el mundo, pero gozas de esos momentos especiales. De verdad, cuando cantamos las canciones que hemos cantado, ese salmo que hemos traído anteriormente, nos produce ese bienestar, ese saber que estamos con Él y que Él nos abraza. Podemos sentir ese cariño y ese afecto, esa seguridad que nos dan sus brazos fuertes y divinos. Pues esto es conocer o tener comunión con Dios, vivir en armonía, en una buena relación con su palabra y tener gozo. Si no lo tienes, búscalo. A lo mejor estás bien porque tienes tus familiares, tus amigos, tus diversiones, entretenimientos, etc. Pero el no tener a Dios es no tener esperanza y es tener un vacío, es tener huecos que se llenan con cosas triviales o pasajeras o que no sirven, que son banales y no sirven para nada. Busca conocer a Dios. No hay mejor objetivo, no hay mejor horizonte, no hay mayor luz que la suya, no hay mayor belleza que la que Él desprende. Pero entonces, sabiendo que no la tienes o que sí la tienes, ¿cómo podemos garantizarlo? ¿Cómo podemos saberlo? Esta es la idea que Juan está trayendo en estos versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Nos podemos preguntar. ¿Cómo puedo saber yo como creyente que tengo esta comunión de la que Luis habla? O de la que la Escritura me dice. ¿Cómo puedo saber que Dios me escucha y que yo entiendo lo que Él me dice? ¿Cómo puedo saber que Él me protege y que tengo la seguridad de salvación y tantas otras cosas? ¿Qué hay? ¿Qué evidencia puedo tener
para que yo pueda asegurar esto que se dice? Y entonces nos dice, en primer lugar, en nuestro versículo, guardando sus mandamientos. Es muy simple, es muy sencillo. Nos lo ha dicho también en varias ocasiones en ese capítulo 15 de Juan. Guardar los mandamientos, cumplir con mi palabra. Esto es lo que nos garantiza que nuestra comunión o nuestra relación, conocimiento de Dios, conocimiento íntimo de relación con Dios, es el adecuado, si estás guardando sus mandamientos. Fijaros que nos lo dice también en el versículo siguiente. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es una contradicción de hechos, de doctrina, de entendimiento. No puedes decir que tienes una relación con Dios si no puedes ver en tu vida que estás guardando los mandamientos como se espera que los guardes en tu vida. Nada más. O fijaros en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tienes conocimiento de la verdad, es la verdad parte de ti. Cuando tienes que tomar una decisión, ¿a quién acudes? Acudes a tus amigos o a aquellos que te van a decir sí, que quieren favorecerte siempre, que te quieren halagar en todo momento, o acudes a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu fundamento para tu vida de ética, tu vida de matrimonio y tu vida de trabajo? Busca los mandamientos de Dios. No solamente esos 10 mandamientos que tenemos del Decálogo, sino mucho más que puede expresar las Escrituras en mandatos. Buscas la verdad, buscas hacer las cosas aun cuando esas cosas te duelan y te molesten. Mira que puedes encontrar muchos gurús y muchos líderes espirituales y muchos amigos que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Pero lo que estás buscando es lo que tú quieres escuchar, o tú lo que necesitas, o lo que buscas es lo que necesitas y lo que Dios te puede dar. No es tanto que tú te sientas cómodo con los dulces que el mundo te regala, sino que busques, aun cuando sea muy amarga, la medicina que necesitas. Así que guardar los mandamientos o guardar la verdad, estar en la verdad, o como nos va a decir también el capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Más adelante también lo hemos leído en el capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué parte y qué realidad en tu vida tiene este libro? Porque esto es lo que nos va a garantizar o nos va a mostrar si realmente tenemos una relación con Dios. Puede ser que en tu vida tengas costumbres o tradiciones, es decir, manera de hacer las cosas. Pues me gusta levantarme a tal hora, me gusta hacer esto, me gusta tomar este desayuno, este paseo a este día de la semana, este programa de televisión en este momento, etcétera. Tenemos una serie de rituales o de costumbres en nuestras vidas. Y puede ser que una de esas costumbres sea leer la Biblia. Está bien. Es decir, que todas las mañanas o todas las noches antes de ir a la cama, pues puedas tener una lectura de pasajes preferidos o de una lectura continuada de la Biblia, o unos retos incluso de leer la Biblia en 1 o en 3 años. Está muy bien, pero no es esto de lo que está hablando. No es esto lo que se está buscando. Lo que está buscando es la palabra, la voz de Dios de manera constante en tu vida. Estás buscando de manera constante, cada día, para cada asunto, qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y cuando lo ves y cuando lo lees, ¿lo estás aplicando a ti? ¿Lo estás haciendo parte de tu vida? ¿O simplemente estás diciendo, bueno, es esto lo que Dios dice, pero tengo otros asuntos, ya lo dejaré para más tarde? La palabra de Dios es el alimento del alma, pero ¿te está alimentando? ¿La estás tomando como un alimento o simplemente como el dulce de media tarde hasta que llega la hora de cenar otras cosas? Cuando está hablando de este concepto, ya sea de los mandamientos, o ya sea, como hemos dicho, de la verdad, o ya sea de la palabra mismo, no es únicamente de guardar
los 10 mandamientos, como hemos dicho, sino que hay mucho más. Nuestro Señor Jesucristo tiene una amplitud de extensión de todo lo que son los mandatos. Antiguamente se decía, se ha dicho, recordáis en el Evangelio de Juan, al principio, capítulo 5, 6, 7, pero yo os digo. La ley dice esto, pero yo digo esto otro. No que contradiga la ley, sino que amplía. La ley dice no matarás, pero yo digo que si insultas o blasfemas, ya has pecado. La ley dice no adulterarás, pero yo digo que si has deseado a la mujer en tu imaginación, de la mujer tu prójimo, ya has adulterado. Así que no es únicamente decir, me voy a leer todos los días los 10 mandamientos a ver si guardo los mandamientos. No, estás leyendo todo lo que Cristo implica con respecto a lo que es la obediencia de la palabra y todo lo que implica el cumplimiento del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leas con detalle la Biblia, el Nuevo Testamento, descubrirás, o habrás descubierto, que nuestro Señor Jesucristo ya ha cumplido una parte de la ley, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. La ley, en el Antiguo Testamento está el corazón, que son los 10 mandamientos, luego está la ley civil, en el comportamiento como pueblo, el pueblo de Israel, estaban las normas de fiestas, etc. Y nuestro Señor Jesucristo viene y dice, yo ya he cumplido todo lo que demanda de la ley, es decir, lo que le correspondía o lo que le señalaba a él. Así que ya no hay rituales, ya no hay sacrificios, ya no hay esas fiestas que se hacían en el pueblo de Israel, porque el Señor Jesucristo ha cumplido todo aquello que anunciaba. Pero lo que ha hecho ahora nuestro Señor Jesús es un nuevo pacto, con unas nuevas normas. Estamos buscando todo lo que el Señor ha establecido, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos está indicando para nuestras vidas. ¿Qué parte de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios o la enseñanza de las cartas es importante o es esencial en tu vida? ¿Haces una selección de lo que te gusta o estás tomando todo lo que es la ley de Cristo, las enseñanzas de Cristo para tu vida y tu corazón? Mira bien, si lo que son los 10 mandamientos, si lo que es toda la ley, la palabra, la verdad, o todo lo que el Señor Jesucristo ha traído y ha cumplido, si no es parte de tu vida, es que entonces no tienes un conocimiento o una relación o un estar en Cristo o un permanecer en Él. Lo tienes que preguntar, porque a lo mejor simplemente te has quedado con un nombre, con un ritual, con una fecha del pasado, pero no hay vida. No hay vida delante de ti. Y tienes que guardar todo lo que demanda la palabra y todo lo que el Señor Jesucristo trae delante de ti. Confía, mira que vas a tener muchas dificultades, pero no te desanimes, confía en el Señor Jesucristo. ¿Lo estás tomando como una ley? ¿Lo estás haciendo parte de ti? ¿O estás diciendo, bueno, eso se lo decía a otros, a mí no me llega, no tengo tanta fe? ¿La palabra de Dios está dicha solamente para algunos o se ha dicho para todos nosotros y para todos sus hijos? ¿Cuál es tu relación con las Escrituras en todo esto? Pero es más, avanzamos. Los mandamientos no son el medio de salvación. Guardar los mandamientos, como hemos dicho en principio, no es para que te salves. Guardar los mandamientos es para identificar, es para que te des cuenta si realmente estás bien con el Señor, si tu salvación, tu perdón de pecados ha sido real o ha sido una experiencia efímera. Si eres de aquellos que han creído, pero que su fe se pierde entre las hierbas, los pájaros y las piedras, o es una fe que permanece y da el fruto adecuado. ¿Cómo es esto delante de ti? ¿Cómo es esta garantía que deberías de tener en tu vida? ¿Cómo es tu relación con el pacto en la vida de tu vida cristiana y de tu experiencia? Fijaros lo que nos dice, si vais un poco más atrás en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, nos dice así, vamos a leer de versículo 10 en adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es lugar ahora para analizar este hermoso pasaje de palabras del profeta Jeremías en el pasado. Pero fijaros aquí lo que nos está diciendo. Si conocéis al Señor, si tenéis conocimiento de Él, no tendréis necesidad de que nadie os lo diga, porque eso va a florecer, porque mis mandatos, mis palabras estarán en vuestra mente y estarán en vuestro corazón. ¿Es esto así? Cuando habláis y cuando reaccionáis, ¿fluyen de vosotros la palabra de Dios? ¿Necesitáis que alguien os corrija, os exhorte, os ponga en el camino, os tenga que forzar a desviaros? ¿O fácilmente, por vuestra relación con el Señor, con ese conocimiento que tenéis de la palabra de Dios, fluye de vosotros y de vuestro propio corazón? Ciertamente es que vosotros tendréis que hacer lectura de la Biblia, tenéis que aprender los pasajes, conocer los principios, etcétera, etcétera, que eso implica esfuerzo en nuestras vidas para poder saber más de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que el Espíritu ha puesto en nosotros la ley, la palabra, los mandatos, los principios, los ejemplos, la dirección o la luz de las Escrituras en los que fácilmente podemos caminar. No hace falta que nadie venga y nos lo diga. Si alguno practica el pecado es que no es del Señor. Si alguno va en contra de toda la dirección es porque no hay nada, hay un vacío en su corazón. No tenemos que venir constantemente a decirle a un creyente que tiene una relación regular con el Señor, en el cual se regocija, que esto es pecado, que esto no se debe de hacer, que tiene que cambiar de actitud, que tiene que dejar ciertos hechos. Si esta es la actitud, si esta es la continuidad, entonces es que no eres creyente. Claro que tiene que haber un conflicto y una lucha, pero fácilmente tendremos que reconocer dónde estamos mal. Y cuando se nos indica, fácilmente tendremos que dejar el mal camino. Si el Señor ha puesto sus leyes y sus mandatos en sus corazones, buscarlos en vuestros corazones y buscarlos en vuestra mente. No necesitáis que venga nadie y os enseñe. La palabra de Dios tiene que estar en vosotros y tiene que ser una realidad en vuestras vidas. Pero no solamente nos está diciendo que la evidencia, hemos dicho una evidencia, la evidencia de que tienes una relación real con el Señor es que estés guardando su palabra, sus mandamientos, etcétera, permanecer en Él, sino que además nos dice, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otra de las evidencias poderosas que nos va a mostrar si eres un verdadero creyente, si tienes una relación íntima y especial con tu Señor, es si estás caminando como Él caminaba. Si estás yendo a los lugares donde Él iba. Y si estás experimentando lo que Él estaba experimentando. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15, nos lo dice, seguid mi ejemplo. O más adelante nos va a decir, tenéis que amaros un ejemplo, un mandamiento os doy, amaros a vosotros como yo os he amado. Nos está dejando el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo no es simplemente el Salvador que vino a hacer una tarea, la hizo y se marchó, sino que a lo largo de su vida nos ha dado instrucciones y además nos ha dado ejemplo a seguir. Se ha puesto a sí mismo a Él como modelo para que lo podamos imitar en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, en cuando estamos en la riqueza y en el bienestar, en la comodidad, como cuando estamos en las dificultades, en las tensiones o en las provocaciones y tentaciones del maligno. Amar como Él amaba o seguir los pasos como Él los hizo. ¿Tenéis a Cristo como vuestro ejemplo? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría? ¿Cuáles son sus principios?
¿Están estos en mi vida? ¿Están en tu vida? Si esto es así, es una evidencia crucial. Ciertamente entre nosotros podamos decir, pues a unos les gusta un estilo de deportes o de dramas en la televisión o una manera cultural de vivir o unos alimentos, y no tenemos que obligarnos los unos a los otros. Con gustos hay una gran variedad, pero con respecto a la relación con nuestro Señor Jesucristo, no. Si dices que permaneces en Cristo, si dices que eres creyente, que eres cristiano o cristiana, debes de andar como Él anduvo. No te queda opción. Los tiempos han cambiado, tenemos ahora otros retos diferentes, otras luchas, otros contextos. Ya no estamos en Jerusalén o en Samaria, por allí, ya no estamos en Éfeso, ya no estamos en el siglo I, estamos en el siglo XXI y estamos en estas circunstancias, sí. Pero el mandato, el principio que Juan nos está dejando es el mismo. Si estás en el Señor Jesucristo, si dices que lo conoces, si tienes relación con Él, tienes que guardar sus mandamientos, tienes que leer la Biblia, tiene que ser parte de tu vida. Si dices que permaneces en Él y que estás unido a Él, tienes que andar como Él anduvo. Tienes que imitarle a Él en su carácter, en su manera de obrar ante los enemigos, en la manera de poner la mejilla, etcétera, etcétera, con toda la multitud de ejemplos que Él lo manifiesta. Pablo lo llega a decir de esta forma: imitadme a mí, le dice a los de Corintios, imitadme a mí, como yo imito al Señor Jesucristo, porque todo termina de esta manera, tengo que ser igual. Puesto que ya hemos dicho, creo que decíamos esta mañana que nuestro fin, nuestra meta, es ser parecidos a Cristo. Dios nos ha redimido porque quiere que seamos la imagen de su glorioso Hijo. Así que nosotros tendremos que trabajar desde este principio ahora en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Me tengo que levantar, me tengo que mover y me tengo que acostar cada día queriendo ser más parecido al Señor Jesucristo. Tengo que andar, tengo que moverme y tengo que sentir como Él lo hacía. Y lo tengo que poner como modelo constante, y aquí está, no el modelo tradicional y supersticioso del mundo, sino las Escrituras. ¿Cómo es el Cristo de las Escrituras? Y tengo que buscar ser como Él. Y pasa, como hemos dicho, por la obediencia y en la aplicación de la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, habiendo dicho lo que es conocer a Dios y cómo sabemos, cómo podemos llegar a saber que conocemos a Dios, aquí nos plantea un enigma, nos plantea algo que debería de ser imposible para todos nosotros los que decimos ser creyentes, y es la contradicción que se puede dar en la vida cristiana. Capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto no puede ser, estáis mintiendo, os estáis engañando. Y en el capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no puede ser. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si pasáis incluso al capítulo 4 de la carta, en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. No puede ser. Así que Juan se está enfrentando con una realidad a aquellos que le está escribiendo, y es una realidad también la que tenemos que estar enfrentándonos todos nosotros en este lugar y en todo lo largo de la historia. Decimos una cosa y hacemos otra. Esto es lo que está ocurriendo. Podemos estar diciendo soy, pero estamos actuando contrariamente a lo que decimos que somos. Y no puede ser. No puede darse. No puede subsistir esta situación como cristianos. O guardas sus mandamientos y su palabra, o no los guardas. Esto es lo que me está diciendo. Si dices que conoces a Dios, tienes que guardar los mandamientos, tienes que cumplir la palabra, la verdad tiene que estar en ti. Y si no está, entonces te tendrás que preguntar qué es lo que eres. Si dices que tienes la luz y andas en tinieblas, esto no puede ser. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y tendrás que decidir por tu parte.
¿Cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? No puede ser. Hay una contradicción, hay una imposibilidad. O cuando nos está diciendo también, cuando estamos practicando el pecado, no podemos estar practicando el pecado y decir que somos creyentes. Pues pecamos, sí, pero no podemos practicar el pecado. O como nos dice en el versículo 23, negar al Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser cristiano y estar negando al Señor Jesucristo con todo lo que eso implica? Estamos llenos de contradicciones y estamos viendo ese cristianismo nominal, ese cristianismo de ritual, cristianismo superficial, simplemente de pantalla, que no tiene ningún contenido. Y nosotros tenemos que estar advertidos, dejarme que yo lo haga, que yo lo diga. Tenemos que analizarnos cada uno de nosotros a ver si es que nos estamos engañando. Porque no es posible que puedas estar diciendo una cosa y estar haciendo todo lo contrario. Porque nos dice en el versículo 4, mientes y te engañas a ti mismo. Estás haciendo dos tipos de daño que ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Por una parte estás engañando a todos los demás, estás mintiendo, estás diciendo lo que no eres, vas por ahí por todos lados con tus ropas cristianas y tus expresiones cristianas, pero en realidad no eres cristiano, pero es que te estás engañando a ti mismo. Y esto es lo más terrible. Que estás pensando que eres cristiano porque haces o dices ciertas cosas, pero en realidad la palabra de Dios y el caminar en Cristo no está en ti. Y te lo tienes que preguntar. No sea que en el último día ya no haya opción y ya no haya oportunidad. Tendremos que ser severos con nosotros mismos y buscar esa comunión y esa relación con el Señor, pero hacerlo de manera honesta y viendo si están las señales en nosotros, porque el mayor peligro no es que engañemos a la comunidad, sino que te engañes a ti mismo. Nos dice también capítulo 1, versículo 8 y ahora capítulo 2, versículo 4, la verdad no está en ti. En este tipo de contradicciones no nos queda otra opción que aceptar las evidencias. No podemos entrar en el corazón. Es verdad que muchas veces cruzamos por valles de dificultades donde el gozo de la salvación, la experiencia, ciertas luchas nos hacen parecer lo que no somos. Es verdad. Nos encontramos a veces en encrucijadas con personas o en situaciones que nos hacen dudar. Pero lo que nos enseña las Escrituras es que tenemos que actuar con las evidencias y aceptar lo que nos muestra. Si una persona llega y nos dice, soy cristiana, pero no vivo como cristiana, ¿cómo la vas a tratar? ¿Como un cristiano o como un no cristiano? Si esto es así, como cualquiera lo encontramos, no hace mucho, unos días pasados, una de esas cosas que nos mandan por Facebook, están haciendo una entrevista, quizá con trampa, pero están haciendo una entrevista a una mujer y entre medias hacen que se cae un móvil. Esta mujer coge el móvil y se lo esconde. Y luego viene el otro diciendo, he perdido mi móvil, ¿dónde está mi móvil? Y esta mujer dice, no, yo no he sido, yo no lo he visto. Mira, yo solamente llevo mi Biblia. Solamente llevo mi Biblia. Y todos hemos visto cómo ha cogido el móvil y se lo ha guardado en la faja. Nosotros entonces, ¿qué decimos? ¿Esta mujer es creyente porque lleva una Biblia o no es creyente? Tendremos que ser serios. Pero si somos capaces de juzgar de esta manera a otras personas porque dicen, pero en realidad no hacen o no viven, ¿no será esto también una posibilidad en nosotros que tendremos que preguntarnos? ¿Cómo es tu vida cada día? ¿Es como la de un creyente porque lees la Biblia y haces canciones y escuchas sermones? ¿O es tu vida la de una relación con Dios real porque guardas sus mandamientos y caminas en la dirección y en la forma de nuestro Señor Jesucristo para ser igual que Él? Pero déjame que termine en cuarto lugar. El mayor problema, hemos dicho, es que te puedas engañar y que cuando descubras la verdad de tu propio estado, de tu propio corazón, sea demasiado tarde. El tiempo es ahora. Pero ¿qué consigues guardando su palabra, teniendo comunión con el Señor o caminando en sus pasos y en su senda, andar como Él anduvo? Bueno, en primer lugar lo que vas a conseguir es tener evidencias para ti mismo y descanso para tu alma de saber quién eres.
Esto es lo mejor que podamos conseguir, en principio. Que te puedas levantar cada mañana y decir, sí hay lucha en mí, pero sé quién soy y sé a quién pertenezco. Sé con quién estoy unido. Tengo la presencia del Señor a mi lado y tengo las promesas firmes y seguras en mi corazón. Saber quién eres, saber dónde estás, saber lo que tienes, es lo más importante que puedas tener para tu propia alma. Tu identidad y tu propósito. Y Juan lo está diciendo, hijos míos, mirad, yo no quiero que pequéis. Si de verdad decís que tenéis comunión con el Señor, guardad sus mandamientos. Si de verdad queréis estar permanecidos en Él o unidos a Él, andad como Él anduvo. Si lo más importante es que tú sepas dónde estás y lo que tienes. Si no tienes a Cristo, búscalo, alcánzalo, haz lo que sea necesario. Da todo lo que tienes con tal de que tengas a Cristo. Y si lo tienes, da evidencias de ello. Porque te va a dar el placer de saber cada mañana y cada noche dónde estás, a quién eres y cuál es tu futuro y dónde está tu eternidad. Pero en segundo lugar, nos dice, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en esa persona, es decir, el creyente que tiene comunión con Dios o con el Señor y guarda su palabra, en él, la verdad, el amor de Dios se ha perfeccionado. En una de las ocasiones, el jueves, veíamos algo tremendo cuando nos dice que el Señor dice que derrama el amor en el corazón de los suyos. No es que lo hace gotear, no es que le da una porción pequeña y lo reparte su amor. No, dice que cuando Dios da el amor derramado en el corazón de los creyentes. Aquí lo que nos está diciendo es para los creyentes, los que guardan su palabra, los que tienen evidencia de que son verdaderos creyentes, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios tiene un principio y tiene una continuidad. Empieza, continúa y no va a parar hasta alcanzar sus objetivos. Esto es lo que está diciendo. En un principio empezó cuando te trajo la primera luz del Evangelio. Y te dijo, aquí estoy con los brazos abiertos, he ofrecido a mi Hijo para que tú tengas salvación y tengas vida eterna. Ese es el comienzo de la expresión del amor de Dios. No hay mayor muestra de amor que uno dé la vida por pecadores como nosotros, por los enemigos. Y Cristo lo ha hecho. Este es el inicio, pero hay más. Luego nos dice que el amor de Dios continúa en nosotros, obrando cada día. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que secar nuestras lágrimas? ¿Cuántas veces nos ha tenido que sacar de los fosos del apuro y de la agonía y de la angustia? ¿Cuántas veces ha tenido que alumbrarnos con la belleza de su obra y de su persona para que podamos ver en este medio de oscuridad? ¿Cuántas veces Él nos ha abrazado en medio de tormentas y de luchas que hemos tenido día tras día? El amor de Dios está a nuestro lado de manera continua, pero es que se va perfeccionando en nosotros cada vez más. Se ha derramado con una fuerza extraordinaria y ese torrente nos empuja aún a mayores cosas y de mayores bendiciones. Lo que posiblemente está diciendo es que el amor de Dios te lleva a amar a Dios más y amar a los hermanos más. Cuando leemos en el capítulo 4, versículo 10, versículo 19, el amor no consiste en que tú hayas amado a Dios, sino en que Él te amó primero. Y cuando Dios ha mostrado su amor de manera extraordinaria, ¿sabéis lo que hace? Produce en nosotros un amor de Dios, o por Dios. Y cuanto más descubrimos de Dios, más le amamos y más nos damos cuenta que le necesitamos. Él es como la sal para nuestra alma. Cuanta más sal tenemos, más sed tenemos de Dios. Y lo está produciendo de manera constante. Así que quizá el amor se perfecciona en nosotros, el amor de Dios profundiza en nosotros, haciendo que amemos más a Dios. Y podrás decirlo, ¿podré amar más a Dios de lo que le amo? Por supuesto que sí, porque el que ha pecado mucho disfruta mucho de la gracia y del amor del Señor.
Así que cuanto más descubrimos de nuestros pecados, cuanto más queremos arrancarnos las ofensas y los daños que hemos hecho de nosotros, es que queremos agradarle más y queremos amarle más. Cuanto más nos pesa el pecado, aun cuando sea insignificante en nuestras espaldas, es que queremos más del peso de gloria sobre nosotros, de manera extraordinaria. Y esto lo dice también con respecto a los hermanos. Si el amor de Dios está en ti, si Él te ha amado a ti, ¿cuánto más tienes que amar a los hermanos? Aún incluso a los hermanos más difíciles y en las circunstancias más tensas. ¿Cómo es esto? Claro que somos muy diferentes y que tenemos algunos hermanos totalmente separados de nosotros en muchos conceptos de costumbres, de gustos, de cultura, de formas, etc. Pero el amor de Dios está trabajando de tal manera en nosotros que incluso aquellos más radicales o más alejados de nosotros están produciendo un afecto, una sensibilidad en nuestras vidas. De tal forma que nos dice la palabra, somos capaces de llevar las cargas de los unos por los otros. Esto es lo que hace el amor de Dios cuando se está perfeccionando en nosotros, en aquellos que decimos que tenemos comunión con Él, porque hemos visto que guardamos sus palabras y sus mandamientos. Quizá este perfeccionamiento del amor de Dios es una mayor confianza en el gran día cuando tengamos que presentarnos en su presencia. ¿Qué vas a llevar cuando te presentes desnudo con todas tus culpas y todos tus pecados delante del gran juez? No puedes esconder nada. Se sabe todo lo que has dicho, lo que has hecho y lo que has sentido. Allí estás. Lo único que te puede mantener y lo único que te puede sostener es el amor de Dios que te ha sido vertido en su Hijo Jesucristo. Esta es la única esperanza de justificación en el día de gran juicio que te va a permitir entrar en el reino de los cielos. Así que, capítulo 4 de la carta, versículo 17, a lo mejor ese amor de Dios lo que nos hace es tener una mayor confianza. Yo no puedo hacerlo, no puedo continuar. Esta vida es pesada, los conflictos, mi corazón es débil. ¿Cuántas veces caigo? ¿Cuántas veces ofendo? ¿Quién podrá resistir? Para esto, ¿quién es suficiente? Y entonces nos viene una y otra vez que nos dice, no, pero yo te sostengo, porque yo te amo, yo lo he hecho, estoy contigo. Esta es la mayor perfección que podamos alcanzar, nuestra mayor y total dependencia de esperanza en el Señor. O, fijaros lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sabéis lo que conseguís? Con que guardéis los mandamientos para tener una garantía de que estáis en la comunión y en relación con el Señor, de que estáis caminando como se espera que camine un creyente. ¿Sabéis lo que conseguís? Aparte de ese amor profundo en vosotros y ese amor más por Dios y esa realidad de que Dios os ama más cada día, que perderéis el temor. El amor nos perfecciona, ¿cómo? Quitándonos el temor. ¿Qué me podréis hacer? ¿Qué me vais a poder quitar? Si ya tengo lo más valioso y lo tengo firme y lo tengo seguro. Así que podrás enfrentarte a cualquier reto, a cualquier dificultad, a cualquier necesidad o escasez, como también en los momentos quizá de abandono y de olvido por la riqueza y el bienestar que tienes. Podrás quitar todo el temor que pueda venir sobre ti en lo bueno y en lo malo, si el amor de Dios se ha perfeccionado en vosotros. ¿Es esto así? ¿Puedes sentir ese amor interno en ti? Pues entonces, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que temes? ¿Vas a temer el diablo? ¿Vas a temer las tentaciones? ¿Vas a temer tu corazón? ¿Qué es lo que te va a hacer perder las bendiciones que te han traído? Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, aun cuando cielo y tierra sean removidos. Porque ahora sé a quién he creído y estoy cierto que Él es poderoso para guardar su buen tesoro. A Él sea la gloria.